Conmigo tengo la doctora Aminta Vélez. Y esta es una charla, si te acabas de unir, eso es una conversación que vamos a tener sobre la ansiedad y depresión y cómo superarlos sin medicamentos. Entonces, si te acabas de unir, bienvenido. Tuvimos unos retos con la tecnología, pero aquí estamos. Entonces, estoy acá con la doctora Aminta Vélez. Aminta Vélez es un médico integrativo. Ella se especializa en terapia neural, en medicina bioreguladora, en homotoxicología, medicina ortomolecular, medicina funcional, entre otras cosas. Entonces, bienvenida, Aminta. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y compartiendo un tema como estos, digamos que desde la vivencia plena que ambos hemos tenido desde estos temas de ansiedad y depresión con personas cercanas, con nosotros mismos, y quisimos abrir este espacio de conexión con las personas que directa o indirectamente lidian con la ansiedad y depresión desde mucho antes de la pandemia, porque aunque la pandemia haya exacerbado estas enfermedades de alteraciones del estado de ánimo en las personas por los retos a los que hemos estado sometidos, son enfermedades o desequilibrios, porque no me gusta hablar de enfermedades, que siempre nos han acompañado y que tienen una alta incidencia, sobre todo en países subdesarrollados como el nuestro, casi a la par de países desarrollados, y que de alguna forma afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. Entonces, es muy bonito estar aquí y compartir como desde nuestra experiencia humana y desde nuestra experiencia, digamos que como buscadores y científicos de respuestas diferentes, como plantear estas nuevas, digamos que visiones y estrategias terapéuticas desde planos un poquito más profundos e integrales para las personas que les puedan traer un beneficio esta información. Bueno, Aminta, tú aceptaste esta invitación, estar aquí. Cuéntanos por qué lo aceptaste, por qué estás acá. Bueno, este live se inspiró básicamente, para mí, digamos que la inspiración de estar aquí son varias cosas. Primero mi papá, porque ha tenido dos eventos depresivos mayores durante su vida muy fuertes. Digamos que los he lidiado indirecta o directamente, no como terapeuta, pero sí como familia y como hija. Digamos que muy refractario a los tratamientos convencionales. Aquí hago el paréntesis y soy muy clara al decir la medicina convencional tiene su lugar en todos estos procesos de desequilibrios en la depresión y en la ansiedad. Ya llegará el momento en que les mencionaré digamos que los puntos en donde la medicina convencional tiene un lugar importante y digamos desde qué otras visiones podemos darle un ámbito mucho más amplio a los tratamientos y a los abordajes de los pacientes. Como segundo, pues mi historia personal también, porque a raíz de mi papá empecé a hacer procesos de lo que yo misma llamé como salud mental preventiva, porque tenemos genes de los que no podemos, digamos que desligarnos. Y decidí empezar a hacer un proceso de salud mental preventiva y me di cuenta que durante mi vida he tenido 2 o 3 episodios depresivos sin tratamiento. Depresivos leves o depresivos moderados, muchos ligados casi siempre a un síndrome de privación del sueño, porque como médicos pues tenemos muchos retos a nivel de tiempo y de descanso y realmente tiempo de descanso para nosotros. Entonces los 2 primeros fueron como un burnout muy fuerte en diferentes momentos de mi carrera y digamos que lidié con ellos de una manera intuitiva, sin recibir tratamiento. Eh, eh, Salí de ellos rápido, afortunadamente, y durante todo este proceso de la pandemia también tuve como muchos retos familiares que empezaron como a vulnerabilizar ese imprinting genético que tengo y empecé a entender que estaba entrando en una depresión. Alterné entre depresión y trastorno de pánico durante el mes de marzo y abril y pues ya les contaré más adelante pues cómo hice para lidiar con estas situaciones sin tomar de inmediato
digamos que la herramienta terapéutica de la medicina convencional, porque digamos que clínicamente sabía que no estaba en un momento crítico, que no estaba en un evento depresivo mayor y que todavía tenía tiempo de tomar otras estrategias. Los pacientes definitivamente son mi inspiración también, porque los pacientes durante estos 15 años, creo que el 80% de la consulta tiene que ver con trastornos de ansiedad o depresión primarios o secundarios o enmascarados o cronificados de diferentes formas, pero yo diría que el estrés crónico que lleva a la depresión o a la ansiedad es la causa de la gran mayoría de las enfermedades crónicas de consulta en este momento y de la perpetuación de esas enfermedades crónicas. Y bueno, yo creo que a todos los seres humanos, creo que me inspiran a las personas que quieren sacar su mejor versión y las personas que quieren relacionarse de la mejor manera con ellos mismos y con los demás para poder, digamos, que vivir de una forma plena como nos merecemos los seres humanos, ¿no? Entonces, digamos que esos como son los motivos fundamentales por los que decidí tomar este live, que no es fácil cuando uno habla de su vivencia. Y bueno, ¿y tú, Martín, por qué decidiste poner este tema que digamos que abre sobre el tapete mucha vulnerabilidad de los seres humanos? Pues yo decidí aceptar y hacer este live porque, bueno, tengo también experiencia con las enfermedades mentales en mi familia. Mi abuelo sufrió de un trastorno bipolar y pues eso afectó como todo el linaje de la familia, mi abuelo, mi papá y consecuentemente a mí. Y yo también a los 21 años sufrí ansiedad severo, ataques de pánico que eran como tan severos que pues mi vida paró durante varios años. Y pues gracias a eso, y digo gracias, pues aprendí muchísimo, me desarrollé como persona, aprendí unas herramientas, pues fue durísimo. Ojalá hubiera sido como mejor, ojalá hubiera tenido las herramientas, no las tuve, entonces las tuve que hacer como una búsqueda bien profundo, pero salí de eso resiliente y con muchas herramientas y pues decidí como dedicar mi vida a ayudar a otras personas a lograr lo mismo, porque entiendo que no siempre es el caso, que uno sale resiliente de esa situación, uno sale como poderoso. Entonces fue con ese motivo que pues que he dedicado mi vida a estos temas y por lo cual pues quería compartir ese live el día de hoy. ¿A quién crees, Martín, que le podría ser útil el contenido de este live? ¿A quién tú crees que le puede ser útil lo que me quieres preguntar, lo que quieres compartir? Pues este live es primero para personas que en este momento sufren de ansiedad o depresión y están con medicamentos de pronto por 1 año, por 2 años, por 3 años, por muchos años y no han tenido los resultados o no tienen la esperanza de salir de esos medicamentos o personas que de pronto tienen ansiedad y depresión y no tienen medicación pero tampoco tienen las herramientas o personas que sospechan que podrían tener esas tendencias en el futuro y quieren hacer algo preventivo. Y obviamente también por los médicos que están ya tratando a esas personas para también brindar herramientas a ellos como para también ayudar a sus pacientes. Okay. Yo adicionaría a que otras personas les puede servir, yo diría que a los padres, a todos los que son padres o somos padres, porque las tendencias de la depresión y la ansiedad pueden estar dándonos pistas y semáforos en rojo desde que los niños están pequeños, siendo el mejor momento para dar las herramientas adecuadas para que esta persona estructure su personalidad desde una base de pensamiento, desde una base resiliente hacia sus situaciones complejas en la vida, y es el momento para evitar la medicación crónica, no es ya cuando estamos grandes, cuando estamos en el evento depresivo mayor, cuando, pues, ¿qué hubiera pasado? Entonces yo creo hacer un llamado a los padres para que digamos que no normalicemos situaciones que a veces puede que sean un poquito llamativas, y también es que enseñemos a los niños a ser resilientes, a ser seguros, a tener una alta autoestima
y que se sepan relacionar con sus emociones, que sepan llamar y relacionar a sus emociones desde pequeños, porque esto les va a ayudar a lidiar con el día a día y a poder encontrar más mecanismos de defensa en los momentos en que la vida empieza a retar, ¿no? Básicamente, Martín, ¿cuál es la intención de este live? Entonces, pues la intención es dar a conocer lo que hay debajo del iceberg, del punto del iceberg de la depresión y la ansiedad, y dar nuevas herramientas terapéuticas de una amplia gama, porque no siempre una persona necesita la misma terapia que otra persona, sino una gama amplia y con eso dar nuevas esperanzas para personas que están lidiando con eso, como de poder salir, de ser resiliente y exitoso. Bueno, entonces empezamos con tus preguntas para mí. Sí, A ver comenzamos. qué podemos hacer. Entonces, primero si puedes aclarar, entonces, ¿cuál es la clasificación de lo que es depresión y ansiedad? Entonces, para saber primero de qué estamos hablando. Okay, bueno, entonces, digamos que la clasificación general o desde la medicina convencional de, digamos que de la depresión o de un episodio depresivo, digamos que es un periodo de tiempo en que una persona se siente con un ánimo triste, decaído, con baja energía, con baja motivación y que normalmente con bajo disfrute de las cosas cotidianas que antes disfrutaba y que va de leve, digamos que se clasifica leve, moderado o severa, que es ya la depresión mayor y que normalmente tiene un tiempo límite según la OMS de 2 semanas. O sea, todos tenemos derecho a sentirnos en algún momento tristes, a tener retos, vienen separaciones, vienen momentos difíciles, no me fue bien en un examen, tengo una frustración por algo que sucede, pero eso debe pasar de una manera transitoria y en un lapso de 2 semanas debes recuperar desde tus herramientas de reconstrucción como ser humano, tú vuelves a tu normalidad, vuelves a tu día a día y te sigues en tus relaciones y en tus roles interpersonales normales. Si eso no sucede, ya tú dejas de tener ganas de salir, quieres estar en tu casa, empiezas a perder el apetito algunas veces, tienes como desinterés por tu estado personal, entonces ya estás entrando en una depresión leve, puedes estar entrando en una depresión leve, y si ya empiezas a una apatía total con la vida, ya no quieres salir de tu habitación, ya te da lo mismo bañarte que no bañarte, tienes un montón de pensamientos negativos todo el tiempo, de culpabilidad, o llegas a sentir ideaciones como de no estar aquí con el resto de la humanidad, o a planear cómo no estar acá, ya estás en un evento depresivo mayor, ¿sí? Digamos, estamos entendiendo que es una alteración del estado de ánimo en donde se baja la motivación, la energía, el disfrute, hay tristeza, hay minusvalía, hay culpa, hay pensamientos de reproche, hay constante negativismo y todo es gris ante la vida y que puede haber, digamos que un modo leve de la depresión, pasas de 2 semanas de estar así, pero tú puedes estar todavía como yendo al trabajo, te sientes súper bajo de energía, pero tú te levantas como puedes y ya cuando entras en el día a día, pues empiezas a lidiar un poco con esas sensaciones y tus roles. Ya cuando empiezas a profundizarte en esos síntomas, entras en una depresión leve y ya cuando entras a un estado de apatía total con el mundo exterior, estás en una depresión mayor. Y aquí hago un paréntesis, si es que la medicina convencional, yo no tengo nada en contra de la medicina convencional, soy médica convencional de formación y utilizo todos esos conocimientos para integrarlos con mis pacientes, tiene su lugar grandemente en el evento depresivo mayor. O sea, aquí hay que ayudar a estabilizar la bioquímica del cerebro, los neurotransmisores se alteraron, la serotonina está súper baja, la dopamina está súper baja, ya no importa por qué. El por qué importa más en los estadios anteriores, pero en ese momento hay que recuperar a ese ser humano que está en lo profundo de un hueco, ¿sí? Y ahí no importa quién tiene la razón, ahí lo importante es ayudar al paciente como debe ser desde el principio, ¿sí? Y en el estado de ansiedad, por ejemplo, como para diferenciarlos, como definición, porque yo creo que en la práctica clínica yo nunca he visto una depresión sin ansiedad o no he visto tampoco personas ansiosas que no se hayan o interpuesto
o superpuesto o antecedido de estados depresivos. Creo que son patologías o estados de desequilibrio emocional que se combinan muy fuertemente, tanto la ansiedad con la depresión como la depresión con la ansiedad. Y a veces no se sabe qué fue primero. Entonces, en esos estadios de depresión mayor, pues hay que tomar todo lo que al paciente le pueda servir en ese momento. Se pueden combinar terapias incluso. Y yo diría que en el estado leve y moderado hay bastante por hacer antes de tomar una decisión entre el terapeuta y el médico de asumir o no un rol de medicina convencional desde el principio. Con respecto a la ansiedad, entonces la ansiedad es un estado en donde el paciente siente sensaciones de miedo, sensaciones de disconfort, sensaciones de inseguridad, y que normalmente está disparado por unas sensaciones o situaciones que normalmente no tendrían por qué, como por ejemplo estar con otras personas, por ejemplo, o sentir un síntoma físico, y entonces yo ese síntoma físico tengo un dolor de cabeza, y para unas personas que no sufren de ansiedad es un dolor de cabeza, pero las que sí sufren de ansiedad se maximiza y puede ser que me está pasando algo y que puedo tener un derrame cerebral. Entonces digamos que es una respuesta desadaptativa un poco cuando yo me siento que estoy en peligro por algo y empiezo a sentir miedo y ciertas sensaciones corporales como respuesta de defensa a ese estar en peligro. Entonces hay como una interpretación cognitiva en donde mi cuerpo y entre mi cuerpo y mi cerebro se ponen de acuerdo entre lo que está pasando, me pone en peligro, ¿sí? Aunque de pronto es desproporcionado con la realidad. Hay una respuesta fisiológica que es como todo lo que empieza a generarse, que son todos los neurotransmisores del estrés, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, que nos preparan para huir o para atacar. Entonces las personas que tienden a estar muy ansiosas a veces están muy prevenidas, muy reactivas, muy hiperreactivas ante cualquier situación. Y bueno, dentro del DSM-4 hay 16 clasificaciones de la ansiedad. Entonces vamos desde el trastorno con agorafobia, desde el trastorno de agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos por evitación. Bueno, hay muchos tipos digamos, de ansiedad en esa subclasificación. Pero a mí me gustaría de pronto hablar un poquito como de las máscaras de la ansiedad también en los consultorios, porque no todo el mundo te llega como el trastorno obsesivo compulsivo o el síndrome de estrés postraumático, pero detrás de muchos síntomas normalmente hay un trastorno de ansiedad. Tú que has visto en tus procesos de formación de yoga que llega mucha gente con problemas de ansiedad, ¿qué es lo que tú más ves que las personas manifiestan físicamente? Lo que más veo que la gente manifiestan físicamente es, bueno, a palpitaciones, es pensamientos que no pueden parar, que son repetitivos, repetitivos, repetitivos y además son negativos. Falta de sueño, que no pueden conciliar el sueño, que tienen miedo de morir o que tienen miedo que ciertas situaciones suceden. Eso fue mi caso, yo sentí que me iba a morir constantemente, yendo a diferentes médicos, buscando respuestas, electrocardiogramas, etcétera, etcétera. Eso es lo que más he visto y también lo que veo es como el reto mental, o sea, que cómo las personas realmente están sufriendo y cómo la mente no está trabajando a favor de las personas o no está trabajando a favor para nada. O sea, realmente se ha convertido en un enemigo. Pues podría hablar mucho más de eso, de mi propia experiencia, sí, de sentir que realmente, sí, tu mente está como en tu contra. O sea, Tu mente tiene el control. sí, Toma el control. y pues quiero también contraponer eso con lo que sucedió, porque he tenido en mi vida 2 veces ataques de pánico. Primero cuando tuve 21 años y luego cuando tuve 40 y
41 años, tuve una crisis. La primera... La crisis de los 40, ahí la verdad. La primera, cuando tenía 21 años, eso me duró como 2 o 3 años y fue un sufrimiento total, total, total. La segunda duró solamente una semana porque la mente mía la pude como utilizar herramientas de estar a favor de salir rápido de eso. Entonces, pues pude ver como el beneficio total de haber hecho cosas en este periodo para prepararme para que me volviera a pasar. Bueno, ahora yo les voy a compartir las máscaras de la depresión de la depresión o de la ansiedad que a veces yo veo en el consultorio. Entonces yo veo, por ejemplo, el enojado, el súper enojado, el estricto con la vida, el que todo tiene límites, todo tiene normas, se sonríe poco, pero normalmente hay un proceso de ansiedad de base y yo diría que un proceso depresivo crónico porque es un patrón muy importante a veces en los depresivos es el de tener una máscara de mucho enojo, de soy muy fuerte, de no me derrumbo ante nada, pero soy tan vulnerable detrás que yo prefiero ponerme esta carátula tan fuerte para que nadie me toque. También veo el síndrome de estrés postrauma muchísimas veces en pues, situaciones realmente complejas en la infancia, por maltrato físico, maltrato infantil, abuso sexual, pues todo este tipo de situaciones que desafortunadamente algunas historias de vida tienen que cursar. El multitasking, el que no puede parar de hacer, el que tiene que estar haciendo, y se pierde en la situación de que es mucho más efectivo haciendo tantas cosas, pero en realidad se diluye en tantas cosas y le genera mucha ansiedad no poder profundizar en todo ese montón de tareas que tiene, y si normalmente es muy autoexigente, entonces le genera mucha ansiedad no estar como haciendo el 100% en cada una de esas tareas. Entonces, esa es otra de las caras que veo. Obviamente esos vienen por síntomas digestivos, por síntomas de dolor de cabeza, por síntomas de insomnio. El que no puede parar de comer dulces también es otra máscara de la ansiedad, ¿no? Eh, y, que, y que tenemos que, digamos que, mirar con cuidado porque pues pueden ser también los primeros esbozos de un trastorno obsesivo compulsivo y hay que pararlo a tiempo. El hipercontrolador, ¿sí? Que todo tiene que ser blanco o negro. Si yo dejé, no sé, mi esfero en esta parte, no puedo encontrarlo de otra manera, ¿sí? Esa necesidad de hipercontrol, o sea, como no tengo el control adentro, lo busco afuera, ¿sí? Ese es el otro tipo de pacientes que encuentro con bastante frecuencia, el hipercontrolador, y que normalmente vienen como más por contracturas musculares, dolores crónicos, migrañas, problemas de la articulación temporomandibular, fibromialgias. Normalmente estas son personas, la fibromialgia se divide como en dos ramos, como las que tienen mucho que ver y que se relacionan mucho con la depresión y la ansiedad, aunque no siempre hay un componente emocional o mental en ella, pero normalmente yo la divido en dos tramos y es la fibromialgia que empeora con el movimiento y la fibromialgia que mejora con el movimiento. La fibromialgia que empeora con el movimiento tiene mucho que ver con el paciente hipercontrolador y multitasking. El polisintomático, el que ha ido a miles de especialistas por un síntoma o varios y todo está normal, todo está absolutamente normal. El médico nunca encuentra nada, lo manda a hacer yoga, lo manda al psicólogo, o a veces son un poquito groseros los doctores y los mandan al psiquiatra de una vez y el paciente como que dice, pero a ver, yo no estoy loco, yo sí estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y tienen razón, ellos sí están sintiendo lo que están sintiendo. Y los síntomas que más veo crónicos desde la depresión y la ansiedad son el vértigo, sin explicación y sin adecuado, o sea, sin respuesta terapéutica, las lipotimias, las migrañas, las alteraciones digestivas tipo reflujo gastroesofágico, diarrea o colon irritable con constipación y diarrea, distensión o intolerancia a los alimentos y muchos trastornos del sueño. Eso es lo que más veo como ligado desde el terreno físico como expresión emocional del paciente en su plano físico.
una cosa que cuando mencionas todas esas cosas que me hace pensar, porque fue mi caso, es que yo solamente supe que tuve ataques de pánico y ansiedad después del hecho. O sea, ya mirando años atrás, digo, wow, eso es lo que me pasó. Pero en el momento yo no sabía que tenía eso. O sea, de pronto explicaba cada síntoma como algo distinto. Tú en tu experiencia, ¿cuántas o qué es el porcentaje de personas que ves realmente saben que tienen un problema de ansiedad o depresión y cuántas piensan que en realidad tienen otra cosa, o sea, vienen por otra cosa? La mayoría de pacientes no hacen un clic entre estoy ansioso y me está pasando esto o estoy deprimido y me está pasando esto. No están enfocados en el síntoma, en el síntoma, en el síntoma y quieren encontrar una solución porque su calidad de vida se ve mermada y su tranquilidad, su capacidad de disfrute, su todo con el síntoma crónico. Pero en la sociedad occidental está pasando una tendencia y es que nos hemos acostumbrado a unos ritmos de vida bastante estresantes en el hacer, en el lograr, en el, ¿cómo se dice? Cuando uno sobresale ante otras personas, ¿cómo se dice? Como, sí, Destacar. como destacar todo el tiempo, como tengo que ser el mejor, y entonces necesito más like y necesito más me gustas, y todas esas cosas que está pasando también con la tecnología y en el trabajo. Entonces nos acostumbramos a unos ritmos de vida que son antifisiológicos, que son pro depresión, pro ansiedad y pro todas las enfermedades crónicas, pero ya es nuestro estado basal. Yo tengo pacientes que cuando salen de la ansiedad y los primeros días vuelven a saber cómo es sacar el acelerador, se sienten raros, sienten que no son ellos, como que, ¿qué pasó acá? Yo no, es que ese es tu estado natural, ese es tu estado basal, ese es el estado en donde el cuerpo busca equilibrio, el cuerpo busca sanación, el cuerpo busca reencontrar su balance. Si estás con el acelerador metido todo el tiempo ansioso, vas a estar todo el tiempo creando el caldo de cultivo para que la inflamación, el dolor y las enfermedades en general se perpetúen, incluyendo la depresión y la ansiedad, entendiendo que son también estados de inflamación crónica del cerebro y de tejidos cerebrales y que tienen que ver con neurotransmisión, pero que tienen mucho que ver con lo que terminan siendo un proceso inflamatorio crónico sistémico. No es que el cerebro está inflamado y mi neurotransmisión está acá y acá es donde yo tengo el problema. No, es una visión muy lineal pensar que el problema de la ansiedad y la depresión está acá. No, ahorita vamos a ver cómo es bastante sistémico y que hay muchos puntos desde donde se puede abordar y frenar el proceso desde su génesis. ¿Ok? Bueno, para los que se acaban de unir a este live, bienvenidos, gracias por estar. Estamos hablando de la ansiedad y la depresión y herramientas para superarlo sin medicamentos. Entonces, hasta el momento hemos hablado de qué se trata, y ahora vamos a hablar como de diferentes formas de abordarlo, herramientas distintas, aparte de la medicación convencional, que ya le dijimos, tiene su lugar, o sea, es bueno en su momento, pero a largo plazo muchas personas quieren otras alternativas que no van a tener esos efectos secundarios o generar como una necesidad constante. Entonces, doctora Minta, ¿cuáles desde tu visión son las formas alternativas en que podemos abordar la ansiedad y la depresión desde la medicina que tú practicas? Ok, bueno, entonces, entendiendo al ser humano, digamos que como un complejo conjunto, en donde se mezcla y teniendo la misma importancia lo físico, lo mental y lo emocional, así se aborda cualquier desequilibrio en un ser humano. No solamente la depresión y la ansiedad, sino que desde las visiones integrativas, digamos que tenemos en cuenta todos los blancos posibles para ir detrás de un objetivo fundamental que es reequilibrar a ese sistema que en algún momento algo lo tocó y se desequilibró. El sistema, no un órgano solo, no un aparato solo, no un sistema solo, el sistema que es, en este caso, Aminta Vélez o Martin Morris, ¿ok? Entonces, en la depresión, por ejemplo,
Si vemos al ser humano como una pirámide, en donde la base de la pirámide es lo físico, lo molecular, y luego va subiendo hacia lo mental, hacia lo emocional y hacia lo subconsciente, digamos que siempre desde las medicinas integrativas y funcionales, en el plano físico, no solamente vemos la depresión y la ansiedad como un desequilibrio de neurotransmisores. Todos hemos podido en algún momento escuchar en el noticiero que la depresión es una disminución de la serotonina en el cerebro y una disminución de la dopamina en el cerebro, y normalmente los medicamentos que se dan normalmente son para suplir esas deficiencias, haciendo que sean más biodisponibles o haya más cantidad de esas sustancias en las hendiduras entre las neuronas, para que al pasarse como la información entre una neurona y otra en el cerebro, manden de pronto, yo les digo, los chismecitos de la serotonina para que tengas motivación, o la dopamina para que tengas energía en la mañana, motivación, ganas de vivir, y le encuentras disfrute a la ropa que te pones, a la comida que te comes, a todas estas cosas. ¿Okay? Pero mirando debajo del iceberg, de todo lo que va subiendo hasta que empieza ese desequilibrio en la neurotransmisión, hay cosas muy importantes que he visto mucho en los pacientes durante estos 15 años detrás del escritorio viendo pacientes, y hay, yo diría que 4 puntos básicos desde el plano físico que a veces se obvia desde los tratamientos convencionales. Lo primero es algo que se llama baja metilación hepática, ¿sí? El hígado es un órgano súper importante para el cuerpo y tiene 300 funciones. Todas las hace a través de 3 caminos. 300 cosas más o menos a través de 3 caminos. Uno de esos caminos se llama metilación, ¿sí? Y es como por donde podemos detoxificar todo lo que comemos o lo que no está bien para nuestro organismo. Por ahí se metabolizan, yo creería que el 80-90% de los medicamentos que tomamos, las hormonas, las sustancias del estrés, por ejemplo, el cortisol cuando se sube porque nos estresamos por un examen, por un jefe que es súper cansón, por el tráfico en Bogotá, por todos los problemas que ha traído la pandemia, por lo que sea, se sube el cortisol porque peleé con mi esposo. El hígado es el único que es capaz de coger ese cortisol y romperlo para que se orine el exceso, o para que por transpiración, por sudor también y por aliento ya se pasó el momento de estrés. Yo necesitaba estar estresado en ese momento para ganar el examen, para enfrentar a mi jefe, para correr si mi hijo se enferma, pero ya no necesito estar estresado. Entonces saco el acelerador, se deja de hacer esa producción de hormonas del estrés, y el hígado es el único capaz de romper esa sustancia para que el exceso no recircule y no me siga sintiendo estresado, ¿sí? Las personas con baja metilación, que según la literatura hay una tendencia familiar y que tiene una baja incidencia en la población, yo lo que he visto en consulta es que está muy subdiagnosticado, que tenemos muchos más hígados con baja metilación en la población colombiana, y yo me atrevería a decir que latinoamericana, de lo que creemos. Lo que pasa es que no se busca, no se estudia, no se le da tanta importancia a veces desde la medicina convencional. Entonces las personas que son metiladoras de baja metilación son personas que no rompen rápidamente el cortisol o las hormonas del estrés. Entonces salen de la situación estresante, pero duran un mes estresados, ¿sí? Todavía no pueden dormir, ya se fue el examen, pero todavía no puedo dormir. Ya terminé lo que tenía que hacer o salí de vacaciones, pero a ver, no sé qué hago, que no logro descansar como quisiera. Sigo con el acelerador metido y empiezan patrones de ansiedad, porque finalmente son sustancias que se suben en el organismo y que los neurotransmisores empiezan a reaccionar a esas sustancias y a ponernos en un estado de taquicardia, presión alta, sensación de que respiramos más rápido, un poquito de opresión en el pecho. Algunas personas sufren parestesias o hormigueos, otros sienten que de pronto se les duerme el brazo, y es verdad que se les duerme el brazo. Yo tuve un ataque de pánico en abril, mientras dormía yo observaba, yo, claro, esto es lo que sienten los pacientes, esto es horrible, o sea, antes ellos no tienen los recursos ni el conocimiento para saber que tengo un ataque de pánico y uno siente que le va a dar un infarto o que se va a morir. Nada que hacer. Entonces, ojo con la baja metilación, no se estudia, y las personas constantemente ansiosas. La metilación baja también es predisponente para tener depresión.
Porque la sustancia fundamental una de las sustancias fundamentales para producir serotonina se llama, es un aminoácido como un pedacito de cadenas de proteínas que se llama triptófano, ¿sí? Y ese triptófano tiene que ir al hígado para metilarse adecuadamente y funcionar para luego formar serotonina. Si no tengo suficiente calidad y cantidad de triptófano, no voy a producir una suficiente serotonina. Entonces, por más que a mí me den inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, si desde la si desde la materia prima de la serotonina yo no estoy poniendo un impulso, pues no voy a producir suficiente para que ya el medicamento actúa en el momento de la neurotransmisión, porque va a haber disminución de la cantidad disponible. Entonces aquí digamos que no quiero seguir profundizando en el tema porque pues podría hablar mucho de la metilación hepática, pero tener en cuenta que nos predispone a tener depresión y nos predispone a tener ansiedad, y desde allí se puede hacer el abordaje terapéutico, ¿sí? O el abordaje terapéutico desde la causa. Al final les digo, digamos que cómo se maneja la parte sintomática inicialmente. Entonces, pues tengo una pregunta. Entonces, si el tema de la ansiedad o la depresión tiene que ver con el hígado, la metilación del hígado, entonces, pues no, uno pensaría que el tratamiento de pronto no es tanto ah, salir a correr o otras terapias que han sido demostradas de funcionar como ejercicio, como terapia cognitivo-conductual. Entonces es más bien, ¿qué es lo que se hace con el hígado para Yo, ayudar? no, yo lo que creo es que tampoco se trata de que solamente hago esto, porque es que yo también tengo que evaluar el conjunto de un paciente, todos sus otros órganos y sistemas y sus patrones mentales y emocionales. Y ahí el ejercicio, la meditación, el yoga, el mindfulness como tal, la terapia cognitivo-conductual tienen su lugar, y yo creo que todos los seres humanos deberíamos ir por prevención, como hacen los chilenos. Tú tienes 3 veces al año consultas auspiciadas por el gobierno con el psicólogo por prevención en salud mental. Eso lo deberíamos hacer todos tenemos pequeños dolores, todos tenemos pequeñas situaciones que hay que ir, digamos que transitando de una buena manera para salir resiliente de todos esos procesos y no débiles, inseguros y desempoderados. Pero con respecto a la baja metilación hepática, si al paciente no se le corrige esa parte, siempre va a tener un talón de Aquiles y el paciente siempre va a recaer y siempre va a tener como ese ánimo deprimido y esa tendencia a la ansiedad y como alterna. Y estos son pacientes, la baja metilación también se sospecha mucho cuando como por esa vía se detoxifica, pues muchas veces los tóxicos se acumulan en el organismo porque el hígado no está siendo capaz de sacar todas las toxinas del organismo, y el paciente se torna polisintomático de otras maneras y también muy frío, muy sudoroso, manos y pies muy sudorosas. Entonces, ya cuando yo toco a un paciente y lo saludo y lo siento húmedo en sus manos y frío, yo digo, ojo con la metilación porque no la puedo dejar de trabajar, ¿sí? Porque el cuerpo expresa de algunas maneras las disfunciones que está teniendo. ¿Cómo sospechar para los oyentes que de pronto en la vida diaria yo puedo tener una baja metilación hepática? Cuando aguantan, las personas que toman y toman licor y aguantan mucho y dicen, wow, yo soy lo máximo porque acuesto a todo el mundo. Ojo, porque ese hígado no son los más fuertes, esos son los hígados más débiles. Y ojo que se están comprando una cirrosis súper temprana, ¿no? Lo otro es síndrome premenstrual severo. Cuando una mujer tiene un síndrome premenstrual que le da la jaqueca terrible, que no se puede mover, el dolor, el sangrado es muy fuerte, todas estas cosas, ojo, que ahí me está avisando un hígado que está metilando bajito. Otras personas, las personas que reciben medicación para la depresión, como mi papá, por ejemplo, que lleva 3, bueno, en su momento, en su primera depresión mayor hace 25 años, recibió un tratamiento inicial que no sirvió, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En ese momento no le sirvieron, ¿sí? Le cambiaron a otro medicamento y ahí se volvió un poco más funcional. 3 años recibió tratamiento y siguió. Luego recae en la depresión mayor y después de 10 meses se alternan 3 diferentes
terapias convencionales, politerapias, 3 y 4 medicamentos en cada ciclo sin respuesta terapéutica, ¿sí? Y seguíamos en depresión mayor. Entonces, aquí hay que sospechar, esos pacientes que la medicación, tanto para la depresión como para otras patologías, no funcionan mucho, son esos pacientes refractarios al tratamiento, la artritis reumatoidea que no mejora, la fibromialgia que no le hace nada al medicamento, ahí hay que sospechar. ¿Qué otras cosas pueden hacer? Las dermatitis que no mejoran. Las dermatitis que no mejoran o vienen del colon o vienen del hígado. Entonces, ya yo sé que si un paciente ha tenido una dermatitis crónica y tiene depresión, son dos blancos muy claves para yo entender que esto no viene del colon, sino que yo me tengo que ir un poquito más por el hígado, porque por esa vía se degrada la histamina, que es la sustancia de las alergias. Entonces, esas alergias que no mejoran, que empeoran con el esteroide, que empeoran con el antihistamínico, ahí está. Pasemos la página, Martín, porque de metilación yo podría hablar toda la tarde, porque es un tema que me apasiona. Pero una pregunta es cómo, o sea, sospecho o tengo bajo metilación, me han diagnosticado, ¿qué hago? O sea, Okay. ¿cómo lo soluciono? Bueno, eso pensaba decirlo al final, pero digámoslo al final de cada uno de los apartes de la parte física. Y es, por ejemplo, esa vía necesita unos sustratos para funcionar bien y unos cofactores para las enzimas que ahí tienen que estar funcionando bien. Entonces, dentro de los cofactores más importantes está el zinc, el ácido fólico, la vitamina B12. Entonces, ojo, aquí hago un llamado a los vegetarianos, suplan muy bien la vitamina B12, porque afortunado o desafortunadamente está en cantidades grandes en la proteína animal, pero también la podemos tener en los vegetales de hojas verdes, pero hay que suplir adecuadamente y hay que saberlos comer para tener la biodisponibilidad. El ácido fólico pues también está en muchos alimentos, pero aquí hago una anotación importante, el complejo a la vitamina B12. Ahí se necesita vitamina B12, B6, B9, B7, B2, B1 y la B12, ojo con los consumidores crónicos, es la más importante como cofactor de esta vía, desde la medicina ortomolecular. Entonces, ojo con los consumidores crónicos de omeprazol, porque es que el omeprazol está totalmente demostrado científicamente que puedes comer lo que quieras de vitamina B12, pero baja tus niveles de vitamina B12 al piso. Entonces, el consumidor crónico de omeprazol tiene la predisposición a tener una baja metilación hepática, ¿sí? Entonces, como para resumir o sea, una persona con una baja metilación, hay ciertas sustancias que puede consumir o en la dieta o como suplementos que le van a ayudar con eso. ¿Cuáles son las otras causas y formas de tratar una depresión y una ansiedad? Bueno, hay otras causas, estoy en la depresión porque digamos que aunque se superponen, las estrategias terapéuticas, digamos que se ordenan de tal manera para poder entender al paciente y encontrar desequilibrios. Entonces, desde donde uno puede incidir grandemente en la evolución de la enfermedad. En todos los pacientes cuando llegan por depresión, hace un tiempo yo les tengo un protocolo y es que le mido la metilación hepática, que se mide definitivamente con enzimas que normalmente no se miden del hígado y con una hormona que se llama homocisteína. Ahí podemos mirar cómo está tu nivel de metilación. Y la GGT o la gamma glutamiltransferasa, que también me da cierta información. No son exámenes de rutina, entonces hay que tener la intención de pedirlos con un orden lógico en la cabeza. Lo otro son los niveles de vitamina B12, el TSH, pues, cómo está la función tiroidea, y en algunos pacientes, según la historia de vida, le pido un estudio de la microbiota o de la flora intestinal. Y ahora les voy a explicar por qué. La vitamina D definitivamente está totalmente estudiado y definido que los niveles bajos de vitamina D específicamente te predisponen a la depresión, no a la ansiedad, a la depresión. Por eso los países escandinavos y los Países Bajos como Dinamarca, Noruega, todos estos países, Canadá, por ejemplo, y el mismo Bogotá, cuando pasamos todos los meses grises de Bogotá, nos predispone a tener un déficit de vitamina D porque la forma más biodisponible de vitamina D que tenemos
es la exposición al sol por un contacto con unos pigmentos que tenemos en la piel, y ahí se generan unos precursores de vitamina D que deben ir al hígado y luego deben ir a absorberse en el intestino en presencia de vitamina K, ¿sí? Son muchos pasos los que hay que tener en cuenta. Entonces, ese déficit para que un paciente tenga suficiente vitamina D disponible y que además eso no le genere una tendencia o al sobrepeso o a la depresión o a muchas otras enfermedades con las que la vitamina D ahora está relacionada, necesito garantizar que tiene suficiente disponibilidad y que todos los pasos en su organismo para la absorción de la vitamina D esté bien. La dosis que estamos dando en este momento de mantenimiento son más o menos 5.000 unidades al día. La idea es tomar más o menos no más de 50.000 unidades a la semana, entonces tú lo puedes ir repartiendo dependiendo de la presentación de vitamina D. Ojo, porque el trabajo en casa hace que estemos recibiendo mucho menos sol que antes y nos hemos como acostumbrado mucho al trabajo en casa, porque sobre todo en Bogotá uno no se transporta o es más fácil, se pierde menos tiempo y hay trabajos que se prestan más para eso. Ojo con los niveles de vitamina D, porque, Doc, ¿me puedes decir con qué exámenes se evalúa? El hígado con la homocisteína y la GGT, esos son los dos con los que yo, y que de alguna manera se puede tener acceso desde el plan de salud, ¿no? Y la vitamina D se mide midiendo la 25-hidroxivitamina D en sangre. Los niveles de suficiencia son mayores de 30, ¿sí? Y los niveles tóxicos, porque hay mucha controversia con la toxicidad, son por encima de 100, ¿sí? Para COVID y para evitar depresión, yo diría que entre 50 y 70 es un buen rango. En otro momento podremos hablar de los beneficios de la vitamina D en la pandemia, en el COVID, pero en depresión específicamente, si yo encuentro un paciente con una gran deficiencia, porque durante esta pandemia he visto pacientes online deprimidos, y lo primero que les mando es una vitamina D, porque la mayoría trabajan en casa, o se la suplo a veces intuitivamente, porque a veces el paciente no se la puede ir a tomar o no sale de su casa, tantas cosas. Normalmente estoy haciendo si encuentro vitamina D por debajo de 20, sí, que es muy bajito, por debajo de 25, empiezo 10.000 unidades internacionales al día, diarias, por 10 días o 15 días, y luego les dejo un mantenimiento de 5.000 unidades internacionales diarias. Eso más o menos nos da 35.000 unidades de mantenimiento a la semana, que es un buen promedio. Siempre es ideal mezclarlo con vitamina K, para evitar la toxicidad. Hay algunas presentaciones comerciales que están mezcladas con vitamina K, como el Decamulsión, por ejemplo, pero no es estrictamente necesario si yo tengo una dieta alta en vitamina K. Martín, ahí sí tú eres más experto que yo, porque este chico es súper vegetariano. Entonces, ¿dónde está más la vitamina K en los alimentos para combinarla con la vitamina D? Bueno, la vitamina K está en las hojas verdes, en el perejil, en el brócoli, en el kale, que ahora que se consigue en Bogotá. Básicamente, si tiene hoja verde, tiene vitamina K, también espinaca, entre otras cosas. ¿Qué te parece si ahora, digamos, pasamos a otros temas tipos de ahora, tratamiento? O de causas. De causas debajo del iceberg. Las causas debajo del iceberg de la depresión también puede ser una disfunción del metabolismo tiroideo. Recordemos que el hipotiroidismo, uno de los síntomas específicos a veces dentro de la rama diagnóstica o del cronograma diagnóstico, es la tendencia al ánimo bajo, al ánimo deprimido, la baja energía, la pérdida de cabello, la resequedad en la piel, pero que a veces se traslapa mucho con los síntomas depresivos. A veces el TSH sale normal y ya, estás bien, no pasó nada, ¿sí? Pero en realidad lo que funciona, lo que hace que nos dé energía celular del metabolismo tiroideo, lo que hace que tengamos, digamos que motivación, que el metabolismo sea rápido, que no nos engordemos, que el pelo no se nos caiga, todas esas cosas, es un subproducto de la TSH que se llama T4 libre, ¿sí? Digamos que para que esa hormona pueda realmente entrar a la célula y darle todo el sustrato metabólico al DNA celular, que es lo que hace la hormona tiroidea, ir al DNA y darle la gasolina, nada menos y nada más, para trabajar, se necesitan muchos pasos
Y en esos pasos, digamos que hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el TSH va, digamos que hay una glándula en el cerebro que le manda la información al tiroides para producir TSH, y la TSH, la tiroides con esa TSH produce T4, ¿sí? Esa T4 todavía está inactiva, eso es lo que nos dan en el medicamento, la levotiroxina es eso, es T4 inactiva, o lo que, no me acuerdo los nombres comerciales que la gente más usa de levotiroxina, y ellos se tienen que ir al hígado, a esa misma zona que se llama metilación, metilarse y convertirse en T4 libre. Y ese T4 libre es lo que entra a la célula realmente a dar toda esa inyección de energía para nuestro estado de ánimo, entre muchas otras cosas. Entonces, de la disponibilidad de esa T4 es la que realmente depende el efecto de la hormona tiroidea. Hay que medir el TSH, el T4, el T4 libre y el T3 reversa. Y es importante mirar toda esa gama del metabolismo tiroideo para mirar que está funcionando adecuadamente ese eje y que no nos está afectando el estado de ánimo, el eje tiroideo. Y aquí es importantísimo garantizar también en la ingesta diaria el yodo, ¿no? Porque la glándula tiroides necesita yodo, nosotros no podemos producir yodo y hay que comerlo. En la sal de mesa, aunque está yodada, que es por donde nos da el yodo la salud pública en Colombia, pues tiene una gran cantidad de flúor y el flúor inactiva la absorción del yodo. O sea que pecamos y rezamos y quedamos empatados y quedamos con muy bajo yodo. Por eso hay tanta epidemia de hipotiroidismo y por tanto hipotiroidismo subclínico. Entonces, ojo con la hormona tiroidea. Y lo último, digamos que habría mucho que mirar para cada caso específico, pero escogí esos 4 blancos porque son muy frecuentes encontrarlos, son las alteraciones de la microbiota intestinal. Cada vez hay más estudios médicos en PubMed, en Cochrane, que son como las bases médicas, las bases de investigaciones médicas de más confiabilidad en el mundo, y cada vez puedes encontrar más estudios en donde se ratifica la importancia de la estabilidad de la microbiota, con la neurotransmisión cerebral, con muchas cosas, porque en realidad la microbiota regula muchas cosas del sistema inmunológico. Pero hay una relación importante del eje intestino-cerebro que ya está demostrada, ya está en las vías mapeadas por donde eso parecía que no tenía mucha conexión, pero resulta que sí. Si tenemos una flora intestinal baja en lactobacilos y baja en bifidobacterias, tenemos una gran tendencia a la depresión y la ansiedad, ¿sí? Entonces, pacientes que han tenido síntomas digestivos crónicos, ¿qué nos predispone a tener una alteración de la microbiota intestinal? El uso indiscriminado de antibióticos, no tengo nada en contra de ellos, los doy cuando hay que darlos, pero hay que reponer la flora, ¿sí? Y los doy solo cuando es estrictamente necesario. Las intolerancias alimenticias, el uso excesivo de café, por ejemplo, la toma excesiva de café altera la microbiota, el azúcar, definitivamente sí, altera la microbiota, el azúcar refinado, y el consumo excesivo de carnes rojas. Entonces, ojo con estas cosas porque alteras tu microbiota y tu microbiota tiene mucho que ver con tu estado emocional. Eso básicamente como para mirar desde un abordaje integral, desde la parte física, la depresión, que es lo que buscamos en medicina integrativa. Sabemos que hay un desbalance neurobioquímico, pero también sabemos que hay muchos otros, yo siempre les digo, piezas del rompecabezas que poner en su sitio para que la neurobioquímica funcione bien. Y ahí el metabolismo hepático, la vitamina D, las hormonas tiroideas y la microbiota intestinal tienen un papel que ya es indiscutible. O sea, ya no es que eso es medicina alternativa, no, eso es medicina con ciencia y con muchas bases fisiológicas. Eso desde ese lado. Desde la parte, si vamos subiendo, Martín, un poquito en lo que es, uno no puede solucionar un problema en un sitio que no fue creado, ¿sí? El ser tiene 7 niveles, desde lo molecular hasta lo subconsciente, ¿sí? Y el plano molecular o físico son apenas los 2 primeros niveles, entonces de ahí en adelante hay mucha tela para cortar. Entonces, si mi paciente tiene todos esos exámenes normales, entonces es porque su problema no está en el terreno físico,
Yo tengo que encontrar dónde está ese problema. Y ahí a dónde nos vamos nosotros, a buscar lo que se llaman los errores del pensamiento, que generan muchos patrones de sabotaje emocional en los seres humanos y nos enferma y nos desequilibra. Y también digamos que los síndromes de estrés postrauma, porque afectan al terreno físico, pero hay que ir a otro nivel a poderlos digamos que intervenir. Y allá es cuando hay ciertas terapias que van a todos los niveles del ser, otras que van a solo lo mental, otras que van a solo lo emocional y otras que van a solo el terreno físico, ¿sí? Por ejemplo, la terapia neural impacta a todos los niveles, por eso me encanta. El yoga impacta todos los niveles del ser y está demostrado, por eso me encanta. La homeopatía unicista, me le quito el sombrero a los homeópatas unicistas, eso es ser un excelente médico. Encontrar un medicamento único para todas las características físicas, mentales y emocionales de un ser humano, va a todos los niveles del ser. La acupuntura se queda hasta el terreno mental un poco y emocional no tan subconsciente, pero es una machera para muchísimas cosas de equilibrio del ser humano. Entonces, dependiendo de donde uno va sospechando que de que empezó ese problema, es la terapia que debe escoger, ¿sí? Y desde lo que yo he visto en mi experiencia propia y lo que veo en los pacientes sufriendo enfrente de mí, con esas depresiones que no salen y no salen y no salen y siempre están distímicos, pero nunca están como en su máxima expresión, digamos que hay unos errores del pensamiento que yo he detectado que simplemente les quiero leer. No puedo profundizar en ninguno, pero se los voy a decir para que los que lo tengan o los que lo vean en un amigo deprimido les digan, ojo, porque tienes que encontrar una estrategia porque tú mismo estás generando desde tu mente tu estado emocional. La hipergeneralización es uno, cuando todos tenemos que tener los mismos 90, 60, 90, lo mismo casa, carro y beca, cuando tenemos como unos patrones de pensamiento establecidos como que todas las mujeres a determinadas edades tenemos que estar casadas y con hijos, o que todos los hombres son infieles, o que todas las mujeres son infieles. Esa hipergeneralización es muy dañina. Y en nuestra cultura hay muchos dichos populares que nos meten a hipergeneralización y que los damos por sentado. La designación global, cuando me autoagredo verbalmente, soy un tonto, no lo logré, soy un desastre, soy un bobo. El filtrado negativo, cuando solo veo las cosas negativas de una situación. Eso es, digamos que muy perjudicial. Los pensamientos polarizados o maniqueo, ver las cosas como enteramente buenas o enteramente malas. Los blancos o negros nos hacen daño. Necesitamos mentes flexibles, necesitamos mentes un poquito más tolerantes ante las situaciones de los demás. El sentirse culpable y responsable de todo, ¿sí? El exceso de responsabilidad, la personalización o autocompasión, ¿sí? Sentir que todo alrededor tiene que ver conmigo, es que me miró y me hizo sentir mal, es que lo que dijo tiene que ver conmigo, ¿sí? No somos tan importantes, es un egocentrismo que no hemos trascendido todavía, o sea, ya no tenemos 5 años, ese egocentrismo ya tuvo que trascender, ¿ok? La proyección del comportamiento, cuando espero que los demás se comporten como yo quisiera o como yo me hubiera comportado, pero es que esa persona le hubiera tocado nacer el día que yo nací, porque somos diferentes, nada que hacer. El hipercontrol, ¿no? El razonamiento emocional, porque solamente uso mis valores para juzgar todo lo que está pasando. Eso es muy negativo porque entonces me siento en desamor siempre porque la otra persona no me ama como yo espero. Y me meto en unos patrones de victimización que no me sirven, ¿sí? Entonces, ojo con los errores de pensamiento, el catastrofismo o el anticipar todo, ¿no? Anticipo y anticipo lo peor. Y el problema es que la mente no cree que va a pasar, sino que cree que está pasando. Y hay una respuesta a esa situación. El filtraje o visión de túnel, y ojo con esto, porque este es uno de los errores del pensamiento que más se ha encontrado en los pacientes suicidas, en depresión. Entonces, tener una visión selectiva es lo más grave, se da a las personas que tienen, casi siempre se da a las personas que tienen intentos suicidas. Esas visiones uniloculadas, inflexibles, ojo, cuando tú sientas que las tienes, busca un psicólogo o busca una terapia, haz yoga, medita, pero
ese no es el camino porque vas a estar en ansiedad y depresión frecuentemente. El rumeo del pensamiento y los anticipatorios. Y aquí definitivamente les dejo con Martin, con la estrategia para superar esos errores del pensamiento. Desde mi vivencia, lo que yo hice, porque lo importante es conocerlos, ya conocerlos en un 50% de la terapia, porque me puedo pillar cuando estoy en esos pensamientos, ¿sí? Y durante este momento que viví la distimia nuevamente durante la pandemia, que me metió en un episodio depresivo leve moderado y terminé en un trastorno de pánico, eh, lo pude observar, encontré herramientas, encontré meditación, mindfulness, me sirvió muchísimo. Hasta este momento no he tenido que tomar medicación, me siento bien, me siento tranquila, me siento optimista, a pesar de que tenemos muchos retos por la pandemia. Sigo sintiendo pasión por esto que estoy haciendo, entonces solo sentí que siento pasión por estarles transmitiendo lo que sé que no estoy deprimida, sé que hay un camino para seguir adelante y además siempre siento que lo puedo trascender rápido, ¿no? Que no me quedo ahí más de 2 semanas o más de 3 semanas, sino que encuentro las herramientas. ¿Qué hice antes de pasar a que Martin les dé su experiencia desde la meditación y cómo lo hace, cómo le ayuda a las personas a salir de la ansiedad y la depresión, tratando de, o cómo ayuda a algunas cosas del yoga y la meditación y si él ha encontrado desde todo este bagaje terapéutico indirecto que ha tenido durante estos 15 años, se ha encontrado un soporte científico para hacer de la meditación una terapia. ¿Qué hice? ¿Qué les puedo decir que hice? Autoobservación sin engancharme con los pensamientos ni con las emociones, observación de las emociones, una meditación que se llama meditación de autocuidado todos los días al levantarme, cuando quería venir la sensación de ansiedad y palpitación y todo esto que empieza a cegar un poco la mente, cuando ya la veía venir empezaba una meditación que se llama meditación de emociones abrumadoras, que también hace parte del mindfulness. La tengo como protocolo para los pacientes y les está yendo bastante bien. Ya lo tenía desde antes, pero pues ahora la tomé yo como paciente, ¿no? Hice un ayuno, porque el ayuno definitivamente, sobre todo cuando la depresión se torna en una depresión ansiosa, genera una respuesta muy fuerte de relajación o de apagar el sistema nervioso simpático del estrés. Entonces, hice unos días de ayuno entre papaya y extracto de pepino, los mejores 5 días de mi vida, creo yo. Martín puede dar fe de eso. Y quité alimentos que sé que alteran mi sistema nervioso, quité el café, quité el trigo, quité el azúcar, o sea, más que demostrado que para mí no están bien. Salí a nadar, hice yoga y bueno, algunas técnicas que hago para estimular el sistema nervioso parasimpático, que es el que me saca el taco del estrés y me vuelve a meter en el sistema nervioso de la relajación. Y bueno, me ayudé con medicina homeopática, con lo que sentía que estaba bien para mí. Les puedo decir que las primeras 2 semanas no tomé nada, no tomé ni homeopatía, ni medicina funcional. Eso lo hice después porque quise, ¿qué puedo hacer yo por mí misma? Quiero mirar como qué puedo hacer yo. Si de mí depende esto, y yo qué puedo hacer y además yo cómo se lo voy a transmitir después a los pacientes. La experiencia fue muy enriquecedora y me llena de mucho entusiasmo de que podamos tener herramientas propias para salir de esos momentos de hueco. Martín, por favor cuéntanos desde tu experiencia todos estos años en formaciones, en talleres, en clases, con diferentes personas de diferentes partes del mundo, porque sé que tú has estado por todas partes tratando de dejar la llamita del yoga y las herramientas del yoga encendido en la gente. ¿Qué es lo que crees que más le ha ayudado a las personas a salir de esos patrones que tú y yo hemos visto en las formaciones de autosabotaje emocional y qué has encontrado en la literatura? ¿Hay soporte científico o no? Bueno, gracias a Minta. Y primero lo que quiero decir es, pues estoy muy orgulloso de todo el proceso que has llevado a cabo, porque realmente habla de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer por nosotros mismos. Porque
una de las cosas que sucede con la ansiedad y la depresión es que buscamos como por fuera una solución. Buscamos en los médicos, buscamos con las otras personas, buscamos en la televisión, buscamos en la nevera, buscamos por todos lados, menos que en nosotros mismos. Entonces, pues cuando uno encuentra una respuesta y una solución en uno mismo, eso sube la autoestima de forma increíble. Entonces, por lo que yo quiero hablar es sobre algunas otras herramientas que las personas van a tener. Para los que se acaban de unir, hemos hablado de las herramientas para superar la depresión sin medicamentos. Hemos hablado de la alimentación y especialmente suplementando y dando al cuerpo lo que necesita hacer para regularse como una herramienta. Hemos hablado también del estómago y cómo el microbioma y las bacterias que tenemos en el estómago, las buenas bacterias, cómo ellos pueden ayudar. Luego hemos hablado de la observación. Entonces, pero ahora quiero hablar, digamos, de lo que ha sido mi experiencia personal y lo que yo he trabajado en los últimos 15 años para ayudar a personas a salir de la ansiedad y la depresión. Lo primero es que no es necesariamente una sola cosa. Normalmente lo que yo hago y lo que he visto que funciona mejor es una combinación de tres cosas. Uno es lo que yo llamo la autoindagación, o sea, es una forma de enfrentar la vida que es de cuestionar. Y eso es muy, muy efectivo cuando se hace en un grupo. O sea, hacer eso solo, el autoindagación, es posible, pero muy, muy difícil. O sea, dentro de un contexto de un grupo, a través de lecturas, a través de diarios, a través de cosas en que se reflexiona. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, decir después de cada idea que tienes en la cabeza, ¿será que es así? Solo este ejercicio de ir desde que eso es definitivamente cómo son las cosas a decir, ¿será que es otra forma? Eso ha sido liberadorísimo para las personas con que he trabajado. Se empieza a empoderar de su mente para empezar a quitar el poder de los pensamientos que están generando la ansiedad y la depresión. Pero quiero hablar especialmente sobre los estudios sobre la meditación y el yoga, porque ahora es absolutamente claro en la literatura científica que la meditación ayuda al mismo nivel que las medicaciones convencionales para temas de ansiedad y depresión. Entonces, para eso quiero leer algo, un poco de un estudio, es un metaestudio del JAMA, que es el Journal of American Medical Association. Entonces, eso es un metaestudio súper, súper completo, súper, como, ¿qué quiero decir? Un estudio de muy, muy alta calidad. Entonces, llego a la siguiente conclusión. Los médicos deben estar preparados, eso ya es una cita, tomado textualmente ese estudio, para hablar con sus pacientes sobre el papel que desempeña un programa de que un programa de meditación podría tener para abordar el estrés psicológico. Recordamos que el estrés psicológico es la base de la meditación y la ansiedad. De la presión y la ansiedad. Y que llegaron a la siguiente conclusión. Los efectos de la meditación son comparables con lo que se esperarían del uso de un antidepresivo en una población de atención primaria, pero sin las toxicidades asociadas. Eso ya es del Journal de la Asociación de Medicina de Estados Unidos. O sea, eso ya es, digamos,
como un concepto científico ya muy, muy demostrado, o sea que la meditación tiene un rol muy importante. Ahora hablamos del yoga. Con el yoga se ha encontrado lo mismo. Recuerda que el yoga puede tener los mismos beneficios que la meditación, porque una práctica de yoga bien llevado es una meditación, es una autoobservación y genera como una libertad a raíz de la observación de lo que está pasando. Entonces, en un estudio en 2019, también en el Journal de la Asociación Médica de Estados Unidos, llegaron a concluir que la práctica de yoga mindful, o sea, una práctica de yoga no es en que es solo ejercicio, sino es con la mente plenamente enfocando en lo que se está haciendo, puede tener efectos grandes, o sea, ya grandes, para disminuir la ansiedad y la depresión. Entonces, ya no hay duda científica que esas herramientas sirven. Entonces, pues considero que todo el mundo debe por lo menos considerarlos porque de pronto las personas no pueden hacer el ejercicio convencional o no les gusta, pero también en los estudios, la que acaba de mencionar, los efectos fueron superiores al ejercicio convencional, que sabemos que es un buen tratamiento. El ejercicio es poderosísimo para ayudar el cuerpo como regularse y para ayudar a una persona a salir de la depresión y la ansiedad. Entonces, pues con eso le dejamos ya las herramientas. O sea, si tú estás como sintiendo que tienes una depresión o ya está confirmado médicamente, estás tomando medicamentos o no tomándolos y de pronto no estás bien, recuerda que la medicación tiene su lugar. O sea, la medicación convencional absolutamente tiene su lugar y es muy importante, especialmente en el momento agudo, en el principio. O sea, pero luego es importantísimo estar buscando otras herramientas ya para dar como un fin o una solución duradero a la meditación, a la depresión y la ansiedad, como fue en mi caso. Como en mi caso, como a través de la práctica de la meditación y unos ejercicios especiales de meditación en que pude como estudiar mi mente y tomar conciencia de lo que estaba pasando, pues pude conectarme, por ejemplo, con un incidente en mi pasado que tenía mi cuerpo y mi mente todavía completamente traumatizado. Y al darme cuenta de eso y poder liberarlo, ya, aunque como lo pude superar muy rápidamente. Entonces, pues hay herramientas y muchas por descubrir. Entonces, espero que esta conversación con la doctora Aminta te ha dado nuevas herramientas. ¿Qué te puedo proponer como un paso ahora? Te invito a, si estás viendo esto en Instagram, a visitar nuestro perfil, ver las opciones para ponerte en contacto con Yoga Space o escribirnos un mensaje directo con tus preguntas. Desafortunadamente no pudimos cubrir y contestar todas las preguntas, pero escríbenos por mensaje directo. También, por favor, te invito a seguir a la doctora Aminta Vélez, que es tra.aminta en Instagram. Y se puede contactar directamente con ella a través de del mensaje directo, porque queremos ayudar, o sea, queremos apuntar y orientar cualquier persona que quiere esa información sobre posibles herramientas. Entonces, nuevamente, pues muchísimas gracias. Gracias, Aminta, por estar en este live, por compartir tanto conocimiento valioso. Gracias a ti por inspirar también el inicio de esta charla y el inicio, digamos que de toda esta experiencia de compartir el conocimiento con la gente a través de live. Para cerrar, yo les diría que en salud mental es mucho más importante la prevención que curar, ¿sí? Tenemos muchas herramientas para prevenir.
y digamos que para hacer un sondeo grande desde el tema de la depresión, entonces desde la medicina funcional y la medicina integrativa en general, no solamente desde la medicina funcional, entonces tengamos en cuenta que no podemos perder de vista los metabolistas de su tiroides, cómo funcionan sus hígados, cómo está su vitamina D, cómo está su microbiota, cómo están sus pensamientos y cómo están de pronto los procesos emocionales de la infancia, de la adolescencia o de la adultez que de pronto no hemos hecho, digamos, un adecuado transitar o una adecuada integración emocional de ciertas situaciones que son fuertes para cada uno de nosotros y es muy individual. Las herramientas terapéuticas entonces son individualizadas porque cada paciente es un mundo, pero digamos que hay homeopatía complejista, que es homeopatía de cuarta generación, homeopatía de tercera generación, ya hay homeopatía que mezcla medicina convencional homeopatizada con medicinas alternativas dentro de las mismas presentaciones, entonces hay presentaciones que para frenar el momento agudo y ayudar al paciente a trascender mientras logramos los síntomas, mientras logramos resolver la causa, pues hay medicamentos que tienen serotonina homeopatizada, melatonina homeopatizada, GABA homeopatizado, que son sustancias que dan un poco más de tranquilidad o que aumentan el estado de ánimo de las personas que tienen síndrome de ansiedad o depresión. Hay medicina ortomolecular, que son los oligoelementos o los aminoácidos que le hacen falta al organismo para producir serotonina, o has estado tan estresado durante mucho tiempo que te acabaste la reserva para producir o aminoácidos de la felicidad, que son la serotonina, digamos que los precursores de la serotonina, o al contrario, has estado tan estresado que entras en un síndrome de fatiga crónica y ya no tienes con qué producir, digamos que suficiente energía metabólica. Entonces, digamos que hacia los dos lados pueden suceder cosas y lo que hace la medicina molecular y la ortomolecular, la medicina funcional, es quitarle al cuerpo lo que le está haciendo daño, ¿sí? Desde las toxinas, los radicales libres, las emociones que nos hacen daño y desde ahí pues todas estas terapias integrativas que estamos haciendo con meditación ahorita y yoga, y ponerle lo que le hace falta. Entonces ponerle aminoácidos si le hace falta, ponerle cofactores de la metilación si le hace falta, ponerle vitamina D si le hace falta, equilibrar la microbiota si le hace falta. Entonces es un jugar para poner todas las piezas en el rompecabezas. La meditación definitivamente cada vez más impresionada de lo que puede hacer por las mentes y la salud de los seres humanos, y yo creo que encontrar un sentido de vida y encontrar una misión de vida es la clave para que cuando uno caiga en el hueco tenga una motivación para que salir. Entonces no vivamos por vivir, vivamos la vida que queremos vivir desde nuestras decisiones, desde nuestros sueños, desde lo mejor que podemos hacer con las habilidades que tenemos, aprovechémosla, digamos que saquémosla del estadio, demos nuestro 100 en las cosas que realmente sentimos, que nos hacen felices, que nos dan plenitud, porque esas pequeñas cosas, sea tu espiritualidad, sea el ejercicio, sea ayudar a otra persona, sea ser mamá, sea lo que sea, pero conviértelo en tu aliciente, porque cuando algo pase y tus mecanismos de compensación o tus herramientas se acaben para manejar, para estar lidiando en los terrenos de la vida, tú tengas ese sentido de vida para poder salir adelante y tener ese impulso que es una de las cosas más importantes, siento yo, para el paciente que está en un evento depresivo mayor o en cualquier tipo de los momentos de la depresión o la ansiedad. Gracias por su tiempo, les robamos mucho tiempo porque nos demoramos casi 20 minutos tratando de que la conexión se hiciera estable, y bueno, cualquier cosa que necesiten, entonces recuerden que pueden escribirme a Instagram o pueden escribirme sus preguntas a doctora.abeleza@gmail.com. Que tengan buenas noches, chao, chao. Muchas gracias, Aminta, y les invito todos a tomar acción ahora, a hacer algo ahora por ustedes, porque cosas como el yoga y la meditación y la dieta son cosas que toman tiempo. Entonces, si quieres tener ya algo, una herramienta en el futuro, el momento de actuar es ahora. Entonces, feliz noche,
y espero que eso les ha servido mucho.